Habrá una gran rotación. Eso es un poco lo que me planteo de cara a las próximas semanas, meses. ¿Dónde va a rotar el dinero si efectivamente tenemos salidas de sectores como semiconductores o el espacial o lo que sea? O tenemos una corrección en los mercados. ¿Hacia dónde rotará el dinero? Ahora mismo es indudable que bueno, los mercados están imparables, siguen estando bastante fuertes. El SP500 está intentando hacer un nuevo máximo. Pero lo que estamos viendo no es solo a nivel Estados Unidos, estamos viendo lo mismo en Corea, estamos viendo lo mismo en Europa, estamos viendo una gran euforia y gran momentum en todos los mercados a nivel internacional. Eso me preocupa porque obviamente si viene algún tipo de corrección, susto, pues el impacto será global, no será solo en la bolsa americana, ¿no? Sí que creo, como ya venimos comentando por un tiempo, que hay signos de potencial agotamiento, ¿no? Daos cuenta como el volumen cada vez es menor, el RSI también tiene una cierta divergencia bajista y bueno, estamos en niveles donde ya habíamos comentado como en vídeos anteriores, no nos extrañaría ver ciertas reacciones, aunque podría ser que subamos hasta 7700, que era el próximo nivel. Obviamente no está claro, pero sí que parece que estamos ya cerca de esas últimas fases en las que el ratio riesgo-beneficio no acompaña. ¿Vale? La subida puede ser marginal y el riesgo de corrección caída pues aumenta cuando estamos tan extendidos. Especialmente en sectores como el de semiconductores, donde hemos visto movimientos parabólicos. En fin, ya lo sabéis. ¿Dónde podría rotar el dinero? Eso es un poco lo que me planteo, ¿vale? Especialmente porque, como bien sabéis, ahora es la narrativa de inteligencia artificial la que está empujando los mercados. No estamos viendo el mismo empuje en un SP500 a nivel equiponderado en otros sectores. Entonces es posible que demos cierta rotación. Y ahí es donde me planteo dónde irá el dinero, ¿no? Irá a rotar, saldrá de semiconductores a otros sectores. La narrativa es bastante fuerte porque son empresas que siguen con gran demanda, están haciendo dinero y tal, pero sí que es cierto que ya empieza a dar un poco de miedo, ¿no? Porque en 1999, pues el sector semiconductores también estaba parabólico como está ahora, ¿no? Y si os dais cuenta, en torno a su pico estaba igual de alejado de la media de 200 como se está poniendo ahora, ¿no? Y en esa corrección que tuvo, inicialmente volvió a recuperar esa media de 200. Entonces, que tengamos una rotación no me extrañaría para nada. Ya sabéis que al mercado le gusta vender arriba, comprar abajo. Cualquier excusa que surja, que obviamente ahora mismo no la sé, será aprovechada por los algoritmos para recortar agresivamente, especialmente cuando algo está súper extendido. Razón por la que vengo promoviendo precaución, coberturas, subir stop, tener algún tipo de plan para reducir tus riesgos si tu posición está muy extendida y es muy alta y obviamente no quieres pasar del verde al rojo, ¿no? El caso es que no sabemos a dónde va a rotar el dinero, pero sí que hay sectores que podrían atraer ese capital, ya que están retrasados. Hay sectores defensivos donde a menudo hemos visto el dinero rotar. Y, como bien sabéis, pues sector de salud, que también está un poquito bajo, utilities y tal. Hay algunos sectores que me resultan interesantes ahora mismo y eso es un poco lo que quería comentaros rápidamente. Quiero mostraros algo interesante. Yo sé que a muchos os gusta el oro, os gusta Bitcoin y cuando vamos a ver los flujos a los ETFs, al dinero, al oro papel y a Bitcoin papel, ETFs, pues es bastante interesante, ¿no? Porque este año hemos visto grandes entradas a comienzos de año, luego hemos visto grandes salidas. Ahora mismo el tema no acompaña. Estamos viendo bastantes salidas de los ETFs de Bitcoin y se está cayendo la cosa. Oro ha tenido un poquito más de entradas últimamente, pero sigue estando en un rango lateral. No me extrañaría si efectivamente tenemos cierta rotación que veamos el dinero volver a fluir a estos sectores. Pero ahora mismo no está siendo el caso. Y es destacable que Bitcoin, que históricamente ha tenido una gran correlación con el sector tecnológico, pues ahora mismo no está siendo el caso, ¿no? Ya sé la teoría de los ciclos de 4 años y porque estamos en un mercado bajista y para octubre vendría al suelo y tal, pero a pesar de eso, históricamente siempre ha habido cierta correlación con el sector tecnológico e incluso con el sector de semiconductores, que lo podéis ver en azul. Pero ahora ha sido muy diferente, ¿no? Bitcoin entró en su mercado bajista a principio de año y semiconductores sigue estando súper parabólicos. Entonces esa correlación se está rompiendo y es posible que ese gap se vuelva a cerrar en algún momento o veamos cierta rotación, ¿vale? Es algo que no descartaría para nada.
Hay otros sectores que creo que lo pueden estar haciendo bien y que están atrayendo capital, como es el de software, que al igual que Bitcoin tuvo su corrección o su mercado bajista a principios de año, ¿vale? Y daros cuenta cómo pues ya hemos roto un poco por esta trendline que tenía aquí, estamos retomando medias móviles, la de 100, la de 50 y nos dirigimos a la de 200. Y sigue despacito, con buena letra, sigue tomando nuevos niveles. Dentro del sector software hay muchas interesantes. Ya sabéis que esto cayó porque se hablaba de cómo la inteligencia artificial iba a destruir todos estos modelos de software y tal. ServiceNow es una de las empresas que he estado compartiendo por Twitter en las últimas semanas. Creo que bastante interesante. Tiene una buena corrección. Daos cuenta cómo está cerca de esos niveles de mercado bajista 2022. Está también en un Fibonacci 80 y CRM Salesforce también tiene una corrección bastante interesante, ¿vale? Muy cerca de ese mercado bajista 2022 también. El caso de ServiceNow me parece un poco más peculiar, ¿vale? Y es por eso que tengo tantas alertas y lo he comentado varias veces, estoy esperando a ver qué ocurre con este canal, porque os quiero mostrar aquí algo interesante, ¿vale? A nivel fundamental, en 2021, ServiceNow, la acción estaba en torno a 103 y tenían de revenue casi 6 billones. Ahora mismo seguimos en torno a los 100 y tiene de revenue de ventas 15.7 billones. Con lo cual tenemos un descuento bastante interesante, ¿no? Ahora está en torno a 107, cuando posteaba esto estaba en torno a 101, comenzando ese breakout. Y como digo, es una empresa que ha tenido un gran descuento y sigue estando bastante infravalorada. El forward PE ahora mismo estaría en torno a 21, ¿vale? Sí que viene de un PE bastante elevado, pero este descuento lo ajusta a estar dentro de unas valoraciones un poquito mejores, ¿no? E históricamente, pues las ventas han estado creciendo cada año y lo ha estado haciendo bastante bien. Sí que, en fin, a nivel fundamental es una empresa que todavía no se ha visto impactada por, digamos, por una caída en las ventas, sino más bien todo lo contrario. El impacto no es minúsculo y está muy posicionado en muchas instituciones, ¿no? Como BlackRock tiene el 9%, Vanguard tiene más del 6%, etcétera. Y el CEO compró acciones por valor de 3 millones de dólares en febrero. Entonces, bueno, está interesante porque, como digo, creo que es una empresa que no va a desaparecer y lo está haciendo bien. También hay que destacar que, esto lo posteaba en Twitter hace semanas, que hay hasta 6 congresistas que han estado acumulando ServiceNow en esta corrección, en este mercado bajista. No sé si es que saben algo, no sé si es que saben que este tipo de infraestructura de software sigue siendo utilizada para muchos proyectos del gobierno y para grandes corporaciones. Y lo quería compartir porque el CEO de ServiceNow hacía una entrevista en la tele para Bloomberg y hablaba de cómo todos estos miedos que hay con la inteligencia artificial no están fundamentados, en el sentido de que para empresas grandes es muy difícil y muy costoso dejar un software como Salesforce o como ServiceNow, del que dependen absolutamente todos tus sistemas, y de repente montarte uno con inteligencia artificial, ¿no? Sería muy costoso, la transición sería de meses o de años. Estamos hablando de que muchas de las empresas que utilizan este tipo de software lo llevan utilizando por 10 años o más. Entonces, ¿cómo transicionas toda la empresa a nuevos sistemas? Sería bastante costoso y bastante complicado, ¿no? Y como decía, el CEO compró 3 millones de acciones en torno a 105 y, bueno, el CEO piensa que esto puede subir. Yo creo que es una de estas empresas que le han metido bastante miedo y seguramente serán capaces de pivotar de alguna manera, porque los clientes ya los tienen, la infraestructura la tienen. Igual lo que tienen que hacer es recortar personal, reajustar modelos, ajustar márgenes y de ahí pueden salir. Me parece interesante, ¿vale? Por eso lo dejo ahí caer, porque creo que sí que podemos ver cierta rotación a este tipo de sectores que están muy caídos. Todo el tema software podría traer capitales. También hemos hablado de tierras raras anteriormente, que potencialmente lo van a hacer bien con todo este tema de Estados Unidos querer independizarse de un poco de China y
y del uso de estos materiales para toda la era tecnológica que viene. Siguen estando en un mercado lateral, subiendo despacito. Posiblemente siguen atrayendo mirada de los inversores. Y tengo por aquí otra idea interesante que os quería compartir. Y es que ahora la administración de Trump está hablando no solo de entrar en otras empresas de software, como por ejemplo ya lo hicieron con IBM por el tema de la computación cuántica, que lo están haciendo bastante bien ahora, ¿vale? Ya lo hemos visto, este sigue subiendo, subirá hoy también un 3%. Hemos visto cómo las empresas cuánticas estaban atrayendo miradas con estas noticias de que la administración Trump les va a dar dinero para proyectos. Ahora, además, quieren meterse en el tema drones como inversión estratégica, ¿vale? Entonces, no sé, ya viste lo que ocurrió. Cuando el gobierno se metió en Intel, Intel salió disparado. Cuando el gobierno se ha metido en las tierras raras, ha empezado a traer capitales. Cuando el gobierno se ha metido en las empresas de cuánticas, pues hemos visto cierta especulación. Y ahora se habla del tema drones. Aquí os dejo una lista de empresas que hacen drones. Algunas lo están haciendo muy bien, como Ondas, que es una posición que tengo ya de hace tiempo. Y algunas las hemos comentado antes cuando os he hecho vídeos sobre defensa, ¿vale? Especialmente los principales contratistas de defensa y algunas otras como Kratos, como Ondas, en fin, y algunas de las aeroespaciales también lo están haciendo bastante bien. Entonces, bueno, os quería compartir un poco estas noticias. Es algo que se está hablando. Se estima que van a invertir en empresas de drones y ya sabéis cómo el dinero siempre va buscando oportunidades y rotaciones. Yo creo que podemos tener una oportunidad interesante ahora en torno a SpaceX, ya lo he comentado en vídeos anteriores, y también potencial corrección, ¿no? Este verano, no sé si antes, después de SpaceX o justo en torno a eso, pero no sería mala idea empezar a mirar sectores que eran tan recegados por si vienen mejores rebajas y ver cómo rotar esas ganancias de algunos sectores disparados como semiconductores hacia sectores que ahora mismo estarían en zona de descuento, ¿vale? En fin, a ver qué opináis. Un abrazo. Hasta luego.